La palabra hebrea Kehilá fue traducida al griego como eclesía y con el paso del tiempo fue transliterada al español como iglesia. Hasta hoy ha llegado haciendo varias referencias diferentes. En primer lugar, a los nacidos de nuevo que por el milagro de Dios conforman su cuerpo espiritual. También al grupo visible de creyentes que se organiza legalmente como una institución, aunque pudieran nunca haber nacido de nuevo. E inclusive hasta los edificios donde se celebran actividades religiosas cristianas. Sin embargo, con este paso del tiempo y como resultado de la romanización del mundo y de la iglesia institucional, no habremos transformado o perdido un poco, o tal vez mucho, de la esencia y la forma con que Dios reveló en su palabra cómo debían hacerse las cosas. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Kehilá. Como hemos visto en las dos últimas temporadas, el Israel auténtico y el falso, la Kehilá o eclesía del Señor y aquella que Él mismo rechaza, siempre han andado juntas, aun cuando no comparten la misma fe, los valores, aunque no comparten el mismo modo de vida. Si vamos a buscar diferencias, estas nunca se van a hallar en el nombre que tienen, en si son una institución legal o no son una institución legal, si se reúnen en este tipo de edificio o en aquel tipo de edificio. Las diferencias se van a encontrar en el tipo de relación que tienen con Dios y los frutos que esa relación produce. Porque si se están relacionando con el Dios auténtico, los frutos tienen que ser frutos de amor, tienen que ser frutos que vengan directamente de ese Dios auténtico. Es por eso que cuando miramos los grupos y las personas que componen esos grupos a lo largo de la historia, siempre vamos a ver que ambos podían practicar la adoración. Recuerde a Abel y a Caín trayendo ofrendas juntos para presentarlas ante Dios. Y sin embargo, el falso mató al auténtico. También podían reunirse ante la presencia de Dios, como pasó en el tabernáculo cuando Coré y su familia se reunían y asistían junto a Moisés. E inclusive aprender bajo la presencia del Mesías como Judas Iscariote cuando estaba junto al resto de los apóstoles escuchando y siguiendo a Jesús. Cuando las tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia, el liderazgo de la Kehilá, del Israel auténtico, se dio cuenta que el templo no podían llevárselo con ellos, así que estaban limitados en cuanto a la adoración y en peligro de perder todo el bagaje que Dios les había regalado. Es por eso que ellos, liderados por Esdras, se dieron a la tarea de crear toda una estructura que favoreciera en la mayoría de las ciudades de Judá el que hubieran centros de estudios que con el tiempo y el predominio del idioma griego se llamaron en griego sinagogué. Pero todo el objetivo era lograr que la escritura pudiera estar en manos del pueblo, la escritura pudiera estar en dominio de todo el más posible, porque anterior a eso las escrituras eran enseñadas por los sacerdotes. O sea que si los sacerdotes por algún motivo eran separados de la nación, pues automáticamente ellos estaban corriendo el riesgo de perder la escritura. Por eso es que dijeron, bueno, tenemos que lograr que la escritura esté en manos de todo el mundo y que haya maestros que sean capaces de transmitir esa enseñanza, que sean capaces de poner en las manos de la gente para el diario vivir, porque inclusive era necesario para el diario vivir la escritura.
Por eso es que se fueron creando este tipo de centros llamados, como hoy se conocen, sinagogas. A medida que estos centros de enseñanza se fueron perfeccionando en su labor educativa dentro del territorio de Judá y fueron creciendo en número, pues se hizo cada vez más necesaria también su presencia en aquellas regiones más alejadas de Judá, donde habían llegado emigrantes de Israel y habían creado comunidades de ellos, pues entonces se hacía necesaria la exportación de la sinagoga para esos lugares. El proceso de establecimiento de una sinagoga dentro de Judá y fuera de Judá siempre fue el mismo. Todo comenzaba cuando 2 o 3 personas se ponían de acuerdo e invocaban a Dios, acordando reunirse para estudiar la Escritura. Casi siempre esto comenzaba en una casa a la que se le llamaba Bet Midrash, que significa casa de estudio. Desde ese momento, ellos eran considerados remanente fiel quejilá de Dios. Y el mayor deseo era constituirse en luz al resto de la comunidad y también a los gentiles. Una de las primeras funciones que se estableció para desarrollar el proceso de aprendizaje desde el tiempo de Esdras fue el de sabios en la Escritura, que no solo era que sabían leerla, sino también explicarla. Siglos después, a estos personajes, por esa abundancia en conocimiento bíblico y ese deseo espontáneo de servir a los demás, es que se les empezó a llamar rabinos. Fue para después del tiempo de Jesús que estos rabinos tomaron la connotación de un oficio específico. Para el tiempo de Jesús, cuando al propio Jesús se le llama rabino, no es porque ocupaba un cargo específico en una sinagoga, sino que se le decía rabino de una forma honorífica a todos esos sabios que enseñaban la Escritura y que enseñaban el mensaje de Dios. La mayoría de las sinagogas que estaban fuera de Jerusalén no solo ofrecían un tiempo para el estudio y el entrenamiento en la palabra, sino también que fueron desarrollando todo un sistema de culto que era muy parecido o trataba de sustituir en alguna manera el culto o la liturgia que había en el templo de Jerusalén. Así que fuera de Jerusalén todos estaban enfrascados en sumarse a la sinagoga o crear nuevas sinagogas. Los apóstoles, en esa misión de evangelizar a todo el mundo hasta llegar a lo último de la tierra, pues también estaban enfrascados en esa misma labor. ¿Cómo logramos que las personas puedan no tan solo recibir al Mesías, sino sumarse a un discipulado eficaz y tener comunión con los demás dentro de la sinagoga? Pero a la vez, cuando eso no pueda ser posible, ¿cómo crear nuevas sinagogas entre ellos? Pablo, como el resto de los discípulos de Jesús, había crecido y sido educado bajo el sistema sinagogal. Aunque nació en Tarso, tuvo el privilegio de crecer en la sede del conocimiento bíblico de la época, que era Jerusalén, donde había más de 400 sinagogas solo para el estudio de la Escritura. En algún momento, él debió ser reconocido, él debió ser recomendado y a la vez aprobado para recibir directamente la enseñanza de la Escritura del director, del rosh, de la cabeza de una de las escuelas fariseas de la época, la escuela de Hillel. Y este personaje conocemos que se llamó Gamaliel. Es por eso que años después, luego de Pablo conocer al Mesías y recibir de él la comisión para guiar a los gentiles, que le vamos a ver enfrascado en ese proceso de organización y formación de aquellas asambleas que se iban creando luego que las personas conocían al Mesías y que ya estaban teniendo entonces el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué Pablo se enfrascaba en esto? Bueno, porque era la perspectiva en la que él creció, pero también es la forma educativa más eficiente que había en ese entonces. Porque aunque hoy se nos habla del sistema griego y se presenta el sistema griego al sistema romano como algo grande,
La educación más eficiente que vamos a encontrar en aquella época y más extendida por el mundo, organizada con un proceso, con un programa educativo para todo el mundo, es precisamente la sinagoga. Así que Pablo va a desarrollar, va a implementar este mismo proceso. Claro, el reto era grande, porque cuando una eclesía o una quejilá tenía una sinagoga, pero esa quejilá era falsa, la mayoría de los miembros que estaban en esa sinagoga eran falsos, o por lo menos los que tomaban decisiones dentro de ella eran falsos, pues automáticamente iban a pelear, iban a luchar contra todo lo que estaban enseñando los apóstoles y sus discípulos. Así que en muchos momentos ellos van a ser atacados, ellos van a ser expulsados, y la situación, el contexto hostil para enseñar iba a ser cada vez mayor. Y aunque hoy cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, esa reacción en muchas sinagogas en cuanto a los seguidores del Mesías, y eso nos hace pensar que era simplemente contra los cristianos con quienes había esa reacción, la realidad es que lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia y sucedía en aquel momento con el resto de las sectas. Porque era lógico, si hay una mayoría que piensa de una forma y estos dirigen lo que suceda en una sinagoga, pues claro que van a inclinar la balanza educativa y la balanza del mensaje que están transmitiendo a lo que cree su secta, a lo que son sus doctrinas y sus tradiciones. Y si esa mayoría era falsa, pues entonces iban a ocasiones a utilizar la fuerza contra el resto de los creyentes. Por eso esto no debe sorprendernos, porque lo mismo se ha repetido en la historia, no solo entre judíos, sino también y a mayor escala y con más intensidad criminal en algunos casos, entre los cristianos. Debemos recordar que las sinagogas eran lugares de reunión no solo para la eclesía auténtica, sino también para la falsa. Por eso no puede extrañarnos que sucedieran esas cosas dentro de una sinagoga. Si la asamblea auténtica, la quejilá, la eclesía, llegaba a ser mayoría, pues los frutos de amor iban a predominar. Pero si llegaba a ser mayoría la iglesia falsa, el fruto que se cosecharía podría llegar en momentos determinados a ser lo más peligroso y amargo que nadie pudiera imaginar. El reto para Pablo era grande en medio de esa hostilidad. Él debía no solo predicar, sino también preparar. Y esto último con el mínimo de recursos. De la misma forma que desde los tiempos de Esdras habían sabios y maestros que estaban permanentes en un lugar y otros que eran itinerantes, porque cuando una congregación crecía lo suficiente como para sostener a uno de estos maestros, pues lo más lógico era que se quedara allí, porque allí iba a tener mucho más trabajo que estando itinerante. Pero también estaban los que estaban viajando de un lugar a otro, que eran los itinerantes, que un día enseñaban acá, otro día enseñaban allá, y así, o estaban aquí todo un año, después pasaban a otro lado, estaban todo otro año, y así se iba enseñando y preparando cada lugar, tratando siempre de que ese lugar creciera al punto de tener maestros que fueran permanentes en el lugar. En esto estaban enfrascados los apóstoles, en especial Pablo. Como dijimos, su reto era grande porque implicaba discipular a judíos que estaban en cero en cuanto a la revelación mesiánica, y a gentiles que estaban más en cero todavía, porque a veces, la mayoría de los casos, ni siquiera sabían que había un Dios en Israel que era el creador de los cielos y de la tierra. Y eso sin contar a todo un ejército de rabinos itinerantes que habían confundido la enseñanza de su secta con la enseñanza de la Escritura y se oponían al ministerio de los apóstoles. Como dijimos, el reto era no tan solo enseñar, sino también hacer una especie de apologética de defensa contra esa masa de maestros y rabinos itinerantes que en ocasiones llegaban a las congregaciones o llegaban a los grupos mesiánicos y atacaban o trataban de meter sus doctrinas dentro de ellos. Vamos a ver un ejemplo en la carta de Pablo a los romanos,
de todo ese esquema sinagogal en los escritos apostólicos, cuando él le va a dar los saludos finales, dice: te recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, o siendo más exacto con el hebreo, de la Quejilá en Cencrea. Ahora, recordemos que la razón para comisionar a un hermano como diácono era la de servir al resto y así aliviar el trabajo del liderazgo con más tiempo para estudiar y orar. Y como su ministerio era muy bueno en este diaconado, él va a continuar diciéndoles a ellos que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces esta Febe viene de una Quejilá que ha recibido el cumplimiento de la promesa, porque por eso Pablo la está recomendando y la ve como una amiga fiel a él, y que era mayoría ese remanente en la sinagoga de Cencrea. Porque si no, ella y los demás nunca habrían podido supervisar el voto de Pablo como nazareo cuando estuvo en aquel lugar. Así que se puede dar cuenta que no todas las sinagogas estaban en contra de lo que enseñaban los apóstoles, sino que algunas pues simplemente estaban recibiendo como obreros fieles que eran, como remanente fiel, pues la promesa, estaban recibiendo el cumplimiento de lo que Dios había dicho desde años y siglos anteriores. Y él va a continuar la carta enviando un saludo a dos de esos maestros itinerantes con que él contaba, en este caso un matrimonio, que para ayudar el desarrollo de la enseñanza en la sinagoga, pues podían hacer como se hace hasta hoy, una enseñanza para hombres y una enseñanza para mujeres, en dependencia de los diferentes intereses, y transmitir todo el bagaje de lo que el texto bíblico trae para ambos sexos. Así que él les dirá: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, que trabajaban junto a él, habían captado ese ministerio de plantación de nuevas congregaciones y de nuevos lugares para crecer y para transmitir el evangelio. Y por eso él va a decir: y que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pues aunque eran itinerantes, también tenían un lugar permanente que estaba empezando a crecer, que era en su propia casa, siguiendo el mismo formato sinagogal de Bet Midrash, y a la que Pablo va a reconocer y le va a decir: saludad también a la iglesia, a la Quejilá de su casa. Luego seguirá la carta saludando a otros de estos guías y apóstoles y también a otras asambleas de la misma ciudad de Roma. Después de ver este cuadro general, podemos hacernos una pregunta: ¿qué pasaba en una sinagoga una vez que ese remanente fuera mayoría, o en una sinagoga que ellos tuvieran que comenzar nueva? Bueno, en primer lugar, se organizaba el Bet Midrash, la casa de estudio, con una estructura simple de parejas para estudiar. Si la sinagoga era nueva, o sea, se quería hacer una sinagoga nueva, pues comenzaba con el Bet Midrash. Pero si la sinagoga ya estaba establecida, pues entonces se trataba de ubicar maestros que tuvieran la enseñanza, la revelación, la actualización del Mesías en esa sinagoga y pudieran entonces comenzar la enseñanza. ¿Cómo era esta enseñanza tanto en el Bet Midrash como en la sinagoga? Pues simple. Era un estudio en pareja. Y aunque la meta era llegar a ser una cantera de obreros que sirvieran a otros en otros lugares con el discipulado, pero todo comenzaba ahí, en una pareja. Se debe entender que el concepto seminario o universidad que tenemos hoy en la mente, y sin el cual muchos les cuesta un trabajo inmenso ver la preparación hoy, con todo su sistema de créditos y todos esos estándares, pues simplemente no estaba en la mente bíblica. Y como siempre decimos, no es que sea malo utilizar esos recursos hoy, sino estandarizarlos, absolutizarlos o considerarlos como la única forma correcta y viable de enseñar a otros.
La preparación en el tiempo bíblico, aunque contaba con una confirmación, porque nadie podía enseñar si primero no era confirmado, reconocido como un sabio en la Escritura, se centraba más en el diario vivir y la experiencia de cada cual que en un estándar evaluativo que aprueba o desaprueba en dependencia a un tipo X de información, como sucede en el caso de hoy. Por eso cada sinagoga era en el tiempo bíblico un centro de estudios avanzados, como mismo ocurre hasta hoy. Con este fin, la meta como estructura pedagógica era nombrar un rosh, es una especie de director encargado de horarios, de proveer libros, de muebles, de dar promoción, etc. También un Shoel Umeshiv, que era el encargado de responder las preguntas a los estudiantes en aquellos temas desconocidos para ellos o sugerir otros temas para favorecer el debate. También se necesitaba un moré, que es un instructor o maestro que impartía clases un poco al estilo de lo que se hace hoy, donde una persona habla y el resto escucha. Otro personaje importante era el Mashgiach Ruhani, que era el consejero espiritual que ayudaba en los conflictos espirituales en que vivían o se enfrascaban sus discípulos. Y por último, los talmidín, que eran los discípulos en sí. La otra cosa que ocurría en una sinagoga, paralelo a la educación, porque aunque se comenzaba con la educación, luego que ya esa educación estaba organizada, venía el segundo proceso, que era crear toda una estructura cuya misión era facilitar el tiempo devocional semanal de 3 veces al día y también brindar algo que era más complicado aún, el servicio comunitario en la mañana del día de reposo, que conllevaba también una cena comunitaria después del servicio. Como dijimos, tanto el tiempo devocional diario como el día de reposo eran una réplica del mismo devocional que se hacía en el templo paralelo a los sacrificios. Por eso es que usted va a ver en Lucas, cuando describe el encuentro de Zacarías con el ángel que le anunció el nacimiento del Bautista, y él dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Y qué va a decir? Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y aunque usted pudiera eso asombrarle un poco y piensa que la gente estaban afuera simplemente orando de forma espontánea lo que le viniera a la mente orar, pero no era así. Ellos estaban orando en toda una liturgia bien diseñada que venía estructurada desde los tiempos de David. Por eso es que en el libro de Crónicas se va a hablar de que esa estructura había sido un mandamiento que no estaba en la Torá, pero es un mandamiento que Dios puso en los labios de David y de los profetas. Así que eso iba a complicar un poquito más las cosas para Pablo, porque debía encontrar personas idóneas para este servicio sinagogal que conocieran el modelo litúrgico del templo. Recuerde que Pablo trabajaba en el templo, había sido discípulo de Gamaliel y fueron precisamente los fariseos los que diseñaron esa perspectiva, porque los saduceos, que eran los que representaban al sacerdocio, o la mayoría de los sacerdotes formaban parte de los saduceos, ellos no creían en el resto del Antiguo Testamento que llamamos hoy en el Tanaj. Ellos solamente creían en la Torá. ¿Quiénes creían en lo que escribió David? ¿Quiénes creían en los profetas? ¿Quiénes creían en todo ese bagaje? Pues los fariseos. Así que los fariseos que tenían ese bagaje diseñaron, a partir de lo que habían heredado, pues toda esa liturgia. Así que este proceso o esta oración que se hacía allí, pues era algo muy complicado, que encontrar personas que supieran hacerlo
y además de eso, que estuvieran preparados con las actualizaciones mesiánicas que se le había hecho a eso, pues no era tarea fácil. Para que una eclesía pudiera reunirse en una sinagoga y no solo cumplir con la enseñanza, recuerda que comenzó como Bet Midrash, cuando se llenó la casa, pues iban a necesitar un lugar, ese lugar es la sinagoga, pero ya una vez que estás dentro de la sinagoga, ahora tú quieres también tener la liturgia, el servicio del día de reposo. Para eso ellos iban a necesitar 10 hombres que fueran debidamente reconocidos, no tan solo por la sociedad, sino por la propia comunidad, como hijos de Dios, personas apartadas totalmente para Dios, que fueran santos. Ese grupo de 10 personas es lo que se conoce en hebreo como el minyan, entre los cuales se iban a seleccionar a 3, que son personas que iban a representar ante la sociedad, ante las autoridades legales, al grupo, a la Kehilá. También de esas 10 personas debían escogerse a 1 o 2 que conocieran lo más posible el orden litúrgico del templo para que pudieran guiar al resto de la congregación en el día de reposo. Este oficio es conocido hasta hoy en el hebreo con el nombre de Gabbai. Fue traducido al griego como presbítero y al español como anciano. Como mismo ocurre hoy en un servicio cristiano, claro, a una escala mucho más simple, porque el culto cristiano pues simplemente no tiene toda una serie de elementos que deben marcar el orden, aunque sí tiene un orden y aunque sí tiene una estructura lógica, lo que como digo, un poco más simple. Y no se le va a permitir a un neófito que no conoce la forma o la misión que tiene un servicio en la comunidad, que dirija ese servicio. Y mientras más grande es una congregación, más profesionales precisa en ese ministerio que puedan llevar adelante toda ese andamiaje. Como hemos dicho, aunque este Gabbai conocía los elementos básicos del orden litúrgico, siempre iba a estar aspirando a que la eclesía creciera lo suficiente para poder sostener a alguien que de una forma permanente pudiera hacer la liturgia completa y guiarlos en ese servicio. Es así que en el futuro iban a necesitar de un personaje que es el conocido Shaliach Tzibur. Es el enviado o ángel de una congregación. Como aquellos a quienes Juan escribió y que se encontraban en las 7 iglesias de Asia. Por ejemplo, en la de Éfeso, cuando él le dice, escribe al ángel de la iglesia, que en una traducción literal diría al mensajero de la iglesia. Cosa que define muy bien la función de guiar en todo el sentido de la liturgia y además de traer las lecturas y las derechas, quiere decir la predicación, en la semana. Y aunque esto le puede sorprender a muchos como consecuencia de esa teología deductiva de la que tanto se depende para estudiar la Biblia y que hablamos en episodios anteriores, es a esto a lo que se refiere el término griego apóstolos. Ellos debían guiar en la liturgia y en los misterios de Dios a toda la Kehilá como capitanes de barco. También se iba a necesitar de otro Gabbai que supervisara, guiara y acomodara todo lo necesario para el servicio. Y otros 2, llamados el Chamás y el Parnás. El primero, encargado de la visitación para recordar los diferentes servicios en la sinagoga, lo que en griego se tradujo como episcopos, y al español como obispo. Y el segundo, encargado de recolectar las ofrendas, lo que se tradujo al griego como diáconos y asimismo se transliteró al español. Otro de igual valor era el turguemán, que tendría la función de traducir a las lenguas locales todo el servicio, en especial la lectura de los textos. Y por último, el saquén, que era el que mediaba entre litigantes. Oficio del que carecía la iglesia de Corintios por irresponsabilidad y a la que Pablo regaña, por eso le va a decir, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos
y no delante de los santos, aquí refiriéndose a este Saquén, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Porque con el sistema que vimos en la temporada de la romanización tan firme y eficiente de los romanos, pues mucha gente subestimaban a estos Saquén, sobre todo si eran gentiles que venían de esa cultura romana. Por eso continúa diciéndole, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Porque el Saquén, recuerda que es también otro Gabay, es una persona santa apartada para Dios. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, no hay Saquén, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué incrédulos? Pues todo ese sistema, todo ese andamiaje de pretores, jueces que contaba el imperio romano. Si desea ampliar sobre este tema, le invito a buscar la traducción que hemos podido hacer de una de las obras más antiguas de la iglesia, titulada Didaje, la Mishnah de los apóstoles para la iglesia, con más de 200 notas aclaratorias que le van a permitir transitar por todo ese contexto organizativo de la sinagoga en tiempos bíblicos. En el próximo episodio estaremos hablando de qué cosa era la santidad para ese remanente, para esa quejilá o eclesía. Aquella a la que Dios le había hecho la promesa, pero que también le había cumplido lo prometido. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia